Muy bien, vamos Hola. empezando. Sí, doctor. ¿Cómo Buenas noches estás? a todos. ¿Qué Sí, tal, hoy Paola? día vamos a comunicar la sesión número 9 con el tema de eximentes y atenuantes de la responsabilidad administrativa y como siempre contando con la presencia del doctor Roberto Bajamerino, quien está a cargo de esta ponencia, a quien le damos el pase para que pueda dar inicio a la sesión programada. Buenas noches, doctor De Roberto. acuerdo. Buenas noches, Paola, otra vez. Buenas noches a todos. Hoy día tenemos una sesión bastante interesante sobre el tema de eximentes y atenuantes. Y es bastante importante porque hemos estado hablando de la configuración de las infracciones administrativas, cómo se configura en el elemento subjetivo, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad como elemento central de las infracciones. Y también es importante tener en cuenta qué elementos pueden romper ese vínculo de relación de una infracción, ¿no? Cuando encontramos elementos que permiten establecer que una infracción no se ha configurado, pueden cortar ese elemento, ya sea de la antijuridicidad o de la causalidad de la infracción cometida. Y por eso es importante evaluar el tema de eximentes y atenuantes de responsabilidad, porque ellos van a establecer, en algunos casos, van a implicar efectivamente cortar ese vínculo de causalidad que puede tener en principio la conducta. Puede ser que haya cometido la conducta la persona, el presunto infractor, pero ese vínculo se corta a partir de un eximente de responsabilidad. Por eso la importancia de tener en cuenta la aplicación de eximentes. Y todo régimen sancionador contempla la existencia de eximentes de responsabilidad. Efectivamente, en todo régimen sancionador vamos a encontrar la posibilidad de que las conductas infractoras, en determinadas circunstancias, determinados elementos, permitan establecer que efectivamente esa conducta, a pesar de haberse cometido, no configura un supuesto infractor. Y como tal, puede efectivamente eximirse, como viene el nombre, de responsabilidad al administrado que cometió esa infracción. No es que no existió infracción, sino que efectivamente la infracción se corta el vínculo de responsabilidad, de culpabilidad, de antijuridicidad de la conducta por la existencia de efectivamente este eximente. Pero a la vez, junto con los eximentes, también encontramos la figura de los atenuantes de responsabilidad, que efectivamente también, si bien se va a imponer una sanción y como tal efectivamente se puede aplicar la misma, a efectos de la graduación de la sanción, vamos a encontrar la posibilidad en estos casos de poder disminuir la infracción cometida, porque efectivamente encontramos un supuesto en el cual esa conducta va a disminuir su reproche, su desvalor, va a haber la posibilidad que efectivamente esa conducta sea considerada, sobre todo con una sanción menor. En este momento, esa conducta va a implicar efectivamente en la graduación, para efectos de establecer cuál es la sanción que se va a imponer, vamos a encontrar efectivamente unas conductas que puede ser disminuido la cuantía de la sanción, ¿no? Como veíamos, dentro de los procedimientos sancionadores, vamos a encontrar elementos en los cuales efectivamente la sanción puede graduarse, puede establecerse un quantum de la sanción en función a un porcentaje, en función a una cantidad determinada. Eso va a establecerse de acuerdo también a la graduación y también a la aplicación de eximentes de responsabilidad como tal, ¿no? Entonces, estos eximentes y atenuantes de responsabilidad van a permitir efectivamente considerarse antes de la aplicación de la sanción. Antes de evaluar la sanción a aplicar,
voy a ver primero si efectivamente corresponde la concurrencia de algún eximente o atenuante de responsabilidad. Voy a cortar ese vínculo de responsabilidad del sujeto infractor y por lo tanto ya lo voy a absolver por la aplicación del eximente, o en todo caso, sí se ha demostrado la responsabilidad, no se ha cortado ese vínculo, pero yo puedo aplicar un atenuante. Puedo considerar que en este caso lo que corresponde es aplicar un atenuante de responsabilidad. Y eso lo voy a establecer, me va a permitir a mí, aplicando el atenuante, me va a permitir a mí poder establecer una sanción más proporcional, más acorde, más adecuada. Ahora, la aplicación de eximentes y atenuantes, hay que tener en cuenta que hay un régimen general, como hemos hablado, en la ley 2744, establece unos supuestos de eximencia y también de atenuancia de responsabilidad. Pero en otros regímenes sancionadores especiales, como vamos a ver, también se contempla sus propios eximentes y sus propios atenuantes de responsabilidad. Entonces vamos a encontrar que en algunos casos no coinciden los supuestos de eximencia entre diferentes regímenes sancionadores. No todos consideran, por ejemplo, la subsanación voluntaria como un eximente, como es en el caso de la 2744, y la consideran en algunos casos como un atenuante para disminuir la sanción. Y también tienen que tener en cuenta cuándo se hace esa subsanación voluntaria. En la Ley del Procedimiento Administrativo General se establecen una serie de pautas, ¿no? Como decíamos, elementos comunes, reglas básicas que deben ser aplicadas por todos los actores que intervienen en un procedimiento administrativo sancionador. Y en este caso, eso implica la aplicación supletoria de lo que señala la ley 2744 en otros regímenes sancionadores, que le aplican de manera supletoria. Cuando algo no está cubierto, no está atendido por la 2744, se puede aplicar de manera supletoria, en este caso, la misma, ¿no? Por ejemplo, la ley de servicio civil no contempla un supuesto como evaluar un atenuante o un eximente, se puede considerar la aplicación, en este caso, de la ley del procedimiento administrativo general. Hay que tener en cuenta que en el caso de la ley de servicio civil, por ejemplo, hay algunos de estos que no son los mismos que están recogidos en esa ley de servicio civil, por lo que corresponde establecer cómo se relacionan esas disposiciones. Entonces, es importante conocer en cada régimen sancionador, ya sea la ley 2744, la ley de servicio civil, o la ley, como veíamos en la clase pasada, de las conductas infractoras de la Contraloría General, hay que evaluar qué supuestos de eximencia y de atenuación de la responsabilidad encontramos en cada régimen sancionador. Estas disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General, efectivamente se advierte que en las leyes que regulan, que crean procedimientos especiales, no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que en las previstas en dicha ley, en la Ley del Procedimiento Administrativo General, y que tales procedimientos especiales sancionadores deben seguir los principios administrativos, ¿no? Que hemos visto: legalidad, tipicidad, culpabilidad, causalidad, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, ¿no? Como hemos dicho, el procedimiento sirve como un elemento garantista para los administrados. Si yo estoy en un procedimiento sancionador, tengo derecho a conocer el expediente, a conocer quién me está procesando, a presentar mis pruebas, a ser oído, a poder incluso informar oralmente ante el órgano que está conociendo mi presunta infracción. Esos derechos, esas garantías mínimas deben ser respetadas en todo procedimiento administrativo sancionador. Y así lo recogió la ley 2744, que establece que las disposiciones contenidas en ella respecto a los temas sancionadores se aplican con carácter supletorio a los procedimientos regulados por leyes especiales. Por ejemplo, la ley de servicio civil, la ley de conductas infractoras de la Contraloría, por ejemplo, las conductas infractoras que ve la OEFA en materia medioambiental, o el tema del Ministerio de Cultura en tema de patrimonio cultural.
o las municipalidades en materia de urbanismo, todas esas conductas infractoras, todos esos procedimientos sancionadores, aplican de manera supletoria lo establecido en la ley 2744, en la ley del procedimiento administrativo general. Por ello, también no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados. Ahora, sí precisa, y por eso es que la ley de servicio civil tiene también un tratamiento diferenciado en algunos aspectos de eximentes y atenuantes, que la potestad sancionadora disciplinaria, y la ley de servicio civil, sobre todo lo que desarrolla, es la potestad sancionadora disciplinaria de las entidades públicas respecto a su personal, cómo ellas conducen la actuación respecto a las conductas de los funcionarios y servidores públicos que pertenecen a esas entidades públicas. Entonces, esa regulación especial de la potestad sancionadora disciplinaria está en la ley de servicio civil, que también vamos a ver qué eximentes y qué atenuantes se aplican en estos casos. Entonces, si bien en la ley de 2744, ley del procedimiento administrativo general, hay un reconocimiento a la especialidad de la normativa sobre potestad disciplinaria, dicha ley general es factible de ser aplicada de manera supletoria a los procedimientos disciplinarios, en tanto que esas disposiciones de la ley no resulten contrarias a lo dispuesto en la ley especial, como es la ley de servicio civil, que regula el régimen disciplinario, ni establezca condiciones menos favorables. Ahora, ¿qué implica la aplicación de eximentes? Presuponen la realización de una conducta infractora. No es que no ha existido la conducta infractora. Sí ha habido, por ejemplo, la destrucción del bien, sí ha habido efectivamente un actuar contrario a la normativa, sí se incumplió una obligación de parte del funcionario, sí existe una conducta infractora. No es que no existe. Por eso, por la existencia misma de una conducta infractora, es que justamente se aplican los eximentes, porque aún existiendo conducta infractora, lo que voy a evaluar en este caso es si efectivamente, aún existiendo esa conducta infractora, hay una situación, hay un hecho, hay una condición del procesado que implica en este caso cortar ese vínculo de responsabilidad como tal. Entonces, efectivamente, existe en este caso una conducta infractora, pero lo que se va a ver a la aplicación de eximentes es si esa conducta infractora, aún reconociéndose como tal, no va a implicar la imposición de una sanción. No voy a establecer una responsabilidad y, por lo tanto, el castigo por esa conducta infractora. Elimina los eximentes o suprimen la posibilidad de aplicar como consecuencia la sanción. Yo no voy a aplicar ya la sanción porque no voy a establecer responsabilidad. ¿Por qué? Porque estoy aplicando un eximente de responsabilidad. Vamos a ver cuáles son esos eximentes. Logran algo muy importante, cortar la responsabilidad del administrado. Ya no se le va a considerar un responsable y por lo tanto no se le va a aplicar una sanción correspondiente. En este caso, van a evitar que la administración imponga el castigo que debía imponer si no hubiera habido eximentes. Si no hay eximentes, le van a aplicar la sanción, le van a imponer la sanción respectiva. Lo único en este caso que lo puede salvar es que exista un eximente y que se demuestre. Y ese eximente tiene que ser efectivamente invocado por el administrado. Él, como medio de defensa, como argumentación, señala que a su conducta le aplica un eximente de responsabilidad. Ahora, como les decía, la ley 2744, la ley del procedimiento administrativo general, tiene su regulación general sobre eximentes de responsabilidad administrativa. Y efectivamente recoge un listado de 6 eximentes supuestos de eximencia que constituyen como tal el listado general que plantea la 2744. Y 2 supuestos que atenúan dicha responsabilidad, 2 atenuantes de responsabilidad. Con relación a esta regulación de la ley 2744, se señala que esta es una norma, como es el objetivo de la 2744,
una norma de carácter común, una norma que se aplica a todos los procedimientos sancionadores, por lo que en el desarrollo de los procedimientos administrativos sancionadores especiales no pueden ser omitidos, condicionados o limitados en su extensión. Solo pueden ser adicionados con otros y nuevos supuestos propios de la especialidad de la materia. Entonces, estos eximentes de responsabilidad, como les decía, presuponen la realización de una conducta infractora, que la comisión del hecho infractor se encuentra acreditada y por lo tanto se atribuye la responsabilidad del sujeto infractor. Pero, si se aplican porque concurren alguna de las circunstancias que eximen de responsabilidad, se va a eliminar o suprimir la posibilidad de aplicar como consecuencia la sanción correspondiente. Ahora, respecto a estos eximentes de responsabilidad, que vamos a ver con más detalle a continuación, recogidos en la ley 2744, suponen, como por ejemplo en el caso fortuito, la fuerza mayor, cuando ésta es debidamente comprobada, suponen el quiebre del nexo causal entre el administrado y el hecho infractor. Mientras que, por ejemplo, eso supone en el caso del caso fortuito o en el lograr incumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. Quiebran el nexo de causalidad. O sea, la conducta que había sido del administrado que generó la infracción, en este caso, se exime, se justifica porque existió un supuesto de caso fortuito o actuó en ejercicio de su derecho de defensa. Mientras que, por ejemplo, en el eximente de incapacidad mental, que tiene que ser debidamente comprobada, esta afecta la actitud para entender la infracción. Este supuesto evidencia la ausencia de responsabilidad subjetiva o inexistencia de culpabilidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Aquí, si el sujeto no es capaz de reconocer que eso está mal, ¿cómo puede hacerlo intencionalmente? ¿Cómo puede hacerlo dolosamente? ¿O no conocía cuál era la diligencia debida? ¿Qué debía evitar como mínimo? Y por lo tanto tampoco le podría atribuir una infracción, imputársela a título culposo. Entonces, esta incapacidad mental lo que hace es recaer sobre todo sobre la conducta culpable o no del administrado. Que no se puede señalar que si una persona es inimputable, que no tiene capacidad mental para discernir la realidad, pueda conocer que una conducta es infractora o no. Ahora, tratamiento aparte merece, y lo vamos a ver, la subsanación voluntaria, ¿no? La subsanación voluntaria en la ley 2744 tiene un carácter de eximente, o sea, quiebra el vínculo de responsabilidad, no se sanciona. Si yo subsano voluntariamente antes de la notificación de la imputación de cargos, antes, recuerden esto, antes de la notificación de la imputación de cargos, al momento antes de iniciar el procedimiento, antes de que me digan, señor Vaca, usted es responsable por construir un tercer piso sin una licencia de construcción debida, antes de eso yo subsano, derrumbo esa construcción irregular, indebida. Yo la corrijo la situación, subsano. Eso en la ley 2744, esa subsanación voluntaria, ¿por qué se entiende que es voluntaria? Porque yo la he hecho a iniciativa propia, nadie me ha obligado a hacerlo. Y como tal, yo he adoptado las medidas subsanatorias correspondientes, antes de que me comuniquen que existía un procedimiento sancionador en este caso. Entonces, fíjense, en el 2744, esta supuesto subsanación, quédense con esa idea, es un supuesto de eximente de responsabilidad. No se sanciona al administrado. Se considera que su subsanación lo libera de responsabilidad. Este tratamiento de la 2744 respecto a la subsanación voluntaria no ha sido recogido de la misma manera, por ejemplo, en la Ley de Servicio Civil o en la Ley de Conductas Infractoras de la Contraloría. Cuando hablamos de la potestad sancionadora de la Contraloría de la clase pasada,
dejamos para esta clase los supuestos de eximencia y atenuancia, porque acá, en este régimen sancionador de la Contraloría, tiene un tratamiento distinto, tiene algunos eximentes diferentes a los que estamos viendo acá en la 2744. Y el tratamiento de la subsanación voluntaria es diferente, no es considerada, y ya les adelanto, un eximente de responsabilidad. Ahora, en el caso de los atenuantes, la ley 2744 básicamente tiene dos, ¿no? El reconocimiento expreso, ya cuando iniciado el procedimiento. No es que me enteré, no sabía que me habían iniciado un procedimiento. Aquí ya me enteré que existe un procedimiento sancionador en mi contra. Pero, iniciado el procedimiento sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito. Queda de manera indubitable. No es que se lo mencionó a los instructores, no es que efectivamente queda duda si reconoció o no la responsabilidad. No, aquí de forma expresa, por escrito, consta claramente, de manera indubitable, que el administrado reconoce que cometió el hecho infractor. Eso es considerado un supuesto de atenuación. Estos atenuantes de responsabilidad son circunstancias que suponen la existencia de una menor gravedad en la conducta del infractor. No es que no existió infracción, pero se considera de menor gravedad, en menor grado de antijuridicidad. O sea, el incumplimiento normativo se considera menor, o la culpabilidad, la intencionalidad, la culpabilidad con la que actuó, se atenúa. Y eso conlleva a reducir la responsabilidad administrativa y determinan la aplicación de una sanción menor. Esa es la consecuencia quizá más importante, ¿no? Una sanción menor por la aplicación de este atenuante de responsabilidad. En los casos que la sanción, por ejemplo, sea una multa, esta se reduce hasta, no es que siempre, hasta, o sea, es la posibilidad como tope, como máximo, hasta un monto no menor de la mitad de su importe, en estos casos de reconocimiento de responsabilidad. Ojo que hay algunos casos de conductas muy graves, por ejemplo, en el tema de infracciones de tránsito, que aun cuando haya reconocimiento o un pago pronto, no reducen nada la multa. Ahí hay regulaciones especiales que a veces efectivamente no concuerdan con esta posibilidad que implica la aplicación de atenuantes en la 2744. Y también establece una cláusula general, ¿no? Que los atenuantes también pueden ser otros que establezcan en normas especiales. Y por eso es, por ejemplo, que en la ley de servicio civil y en la ley de conductas infractoras de la Contraloría se establecen otros atenuantes. Vamos a ver otros atenuantes que no están en la ley 2744, porque ya son normas especiales que han regulado sus propios atenuantes de responsabilidad. Ya han sido, como tal, tratados, desarrollados, efectivamente, de un tratamiento distinto en estos regímenes especiales. Ahora, vamos a conversar un poco de los eximentes que están en la ley de servicio civil. Y ahí vamos a detenernos un poco más, sobre todo en cómo se configuran esos eximentes en esta ley de servicio civil, que se aplica a todos los funcionarios, servidores públicos de la gran mayoría de entidades públicas, como municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, organismos reguladores, por ejemplo, organismos públicos descentralizados, algunos proyectos, algunos programas especiales. La ley de servicio civil tiene un régimen disciplinario que tiene vocación de una uniformidad, de una generalidad, de que se aplique en la gran mayoría de entidades públicas. Entonces, dentro de la mayoría de entidades públicas, si un servidor público que trabaja, por ejemplo, para un gobierno regional, efectivamente comete una conducta, por ejemplo, mal uso de los bienes de la entidad, ¿no? Eso puede calzar como una conducta, una falta prevista en la ley de servicio civil.
y eso es procesado a través del régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil, que también tiene sus propios órganos instructores, órgano sancionador, con una configuración distinta a lo que vimos, por ejemplo, en el caso de Contraloría, pero que básicamente van a evaluar, van a conocer esos órganos, van a establecer si efectivamente aplica o no la responsabilidad del funcionario servidor. Este procedimiento disciplinario también tiene dos instancias. Una instancia que es en la misma entidad donde trabaja la persona, supongamos el gobierno regional, es la primera instancia. Ahí se puede aplicar sanciones de suspensión, de destitución, incluso la más grave, o de amonestación, verbal y escrita. En estos casos, esos eximentes van a cortar ese vínculo de responsabilidad de las conductas infractoras, de las faltas previstas en la Ley de Servicio Civil, en el Reglamento General de esta Ley de Servicio Civil y efectivamente en otras normas que por remisión la Ley de Servicio Civil también contempla y procesa. No, uno es las conductas infractoras que están justamente en la Ley 2744. Hay conductas que están en la Ley 2744 que pueden cometer los funcionarios y servidores cuando incumplen alguna de las conductas dentro del procedimiento, no cumplen con sus deberes, con sus obligaciones dentro del procedimiento, se les puede establecer también responsabilidad administrativa. Y esas faltas están previstas en la 2744, pero se procesan por los órganos de la Ley de Servicio Civil, por las mismas entidades, a través de los órganos instructores o los órganos sancionadores de esas entidades. Entonces, en estos casos, la Ley de Servicio Civil ha establecido sus propios eximentes. Algunos, como van a ver, son básicamente coincidentes con los que están en la Ley 2744. Son los mismos. Por ejemplo, la incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente. Este supuesto evidencia, como ya les decía, la inexistencia de culpabilidad por parte del agente infractor. La culpabilidad, como veíamos, es el juicio de tipicidad subjetiva. Yo evalúo cuál fue el ánimo de la conducta del presunto infractor. Existió una intencionalidad conociendo la prohibición, conociendo el incumplimiento en que estaba incurriendo, conociendo que estaba transgrediendo la normativa, conociendo que estaba utilizando inadecuadamente los bienes, conociendo que estaba faltando a su obligación de asistir al trabajo. Yo evalúo cuál fue el ánimo subjetivo que tuvo ese presunto infractor. Y ahí voy a evaluar lo que hemos visto en las clases anteriores, la culpabilidad. Y la culpabilidad está referida a la evaluación. Si el administrado, en este caso, tiene la capacidad de responder jurídicamente por sus acciones. El administrado será imputable en la medida que esté en pleno uso de sus facultades físicas y mentales y que éstas le permitan percibir adecuadamente la realidad. Yo no estoy disperso, no conozco qué está pasando en la realidad, no tengo actitud de conocer si está bien o están mal las cosas, si estoy haciendo algo bueno, algo malo, algo prohibido. Esa capacidad de discernimiento que se exige como mínimo. Para la configuración entonces de ese supuesto de eximencia, debe acreditarse la ausencia de discernimiento en las acciones que realizó el agente infractor, verificándose que no ha tenido la voluntad de cometer la infracción o la capacidad de evitar ni prever actuar de otro modo. Entonces, no existió la intencionalidad de cometer o, hablando en términos de culpa o de negligencia, no tuvo la capacidad de evitar ni prever actuar de otro modo. No sabía cómo debía actuar. No tenía la posibilidad de discernir precisamente, de saber qué era lo correcto en este caso. Entonces, asumida la inimputabilidad en este caso del individuo, no basta con eso, se requiere una comprobación objetiva. No basta que yo diga en ese momento yo no sabía si era bueno o malo, había perdido la razón, estaba trastornado, eso no basta que yo lo diga.
tiene que comprobarse, una comprobación objetiva, no solamente porque yo lo alegue. Dentro de un procedimiento administrativo sancionador, esta situación debe ser comprobada. Y está la carga de probar la concurrencia de este eximente de responsabilidad corresponde a quien los alega como parte de su defensa. Yo, como sujeto a quien se me impute una infracción, yo soy el que tengo que probar que efectivamente se ha producido ese eximente de incapacidad mental. Esta persona es la que tiene que demostrarlo, no la autoridad administrativa, sino quien alega ese eximente de responsabilidad. Y también no hay que considerar en este caso admisible como eximente alegar alteraciones mentales provocadas o inducidas por el mismo agente infractor. Por ejemplo, aquellas que sean consecuencia de intoxicaciones por sustancias como el alcohol, como la marihuana, como la nicotina, o medicamentos para aliviar el dolor, o las drogas ilegales. El trastorno mental, como consecuencia de intoxicación, por ejemplo, por alcohol o de cualquier otra sustancia, aún sin la intención previa de cometer un ilícito, constituye una circunstancia de trastorno mental preordenado. O sea, yo me he puesto en esa situación. Y como tal, en este caso, no puede dar lugar a un eximente. Sino, si dejamos que una persona simplemente tome y luego diga, no tengo la culpa de nada porque yo estaba ebrio, estaba embriagado y como tal, yo no supe qué hacer, no sabía que estaba mal y por lo tanto me pido que me eximan de responsabilidad. Si permitimos eso, si fuera tan abierto ese supuesto de eximencia, se abriría la puerta a la impunidad en este caso. Ahora, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Ley de Servicio Civil recoge como una de las faltas que tiene, como conducta típica, la concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, sin perjuicio que, por encontrarse en esta conducción, el servidor también puede incurrir en otra falta. Llegó ebrio al trabajo y además cometió actos de violencia, de faltamiento de palabra. Por ejemplo, su superior le llamó la atención y como estaba ebrio, le faltó de palabra. Entonces, eso sería otra falta más, dos faltas, no solamente ir al trabajo en estado de ebriedad, sino faltar de palabra a su superior o a sus compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que debe probarse en este supuesto de eximencia de responsabilidad? Debe acreditarse, reitero, la ausencia de discernimiento en las acciones que realizó el servidor civil, en este caso, que es el sujeto infractor, al cometerse la infracción. La ausencia de discernimiento acreditada. ¿Qué se excluye? En este caso, no resulta admisible como eximente, como ya decía, alegar alteraciones mentales provocadas o inducidas por el propio infractor. Si yo me pongo en condición porque he tomado demasiado, porque he consumido drogas, eso no se considera eximente de responsabilidad administrativa. Por ejemplo, un servidor que realiza una función de chofer y sufre un cuadro de epilepsia, ocasionando daños al vehículo de la entidad. Una de las faltas de la Ley de Servicio Civil es precisamente generar daños a los bienes de la entidad. Pero si esos daños en este caso han sido producidos porque le dio un cuadro de epilepsia, en ese momento la persona no podía controlar su cuerpo, ni su mente. Entonces, ese choque, esa destrucción del vehículo, no le puede ser atribuida como falta. Entonces, la acreditación del eximente de incapacidad mental tiene que ser debidamente comprobada, exige que el servidor acredite que al momento de realizarse el hecho infractor no se encontraba en pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Y se excluye de este eximente las alteraciones al estado de conciencia provocada o inducida
por el propio servidor civil. Lo que él mismo provocó no puede efectivamente liberarlo de toda responsabilidad. Estas alteraciones provocadas o inducidas, ¿no? No quería yo embriagarme, pero he tomado tanto, he tomado 2 botellas de whisky, efectivamente he tomado tanto que sé que eso me va a alterar mi conciencia, va a alterarme definitivamente. Eso no me libera de responsabilidad. Otro supuesto muy utilizado, que siempre se presenta en la realidad, es el caso fortuito o la fuerza mayor. Y aquí, como ya adelantaba al inicio de las clases, se quiebra el nexo causal. La conducta que había cometido el hecho infractor, existe un hecho ajeno, un hecho fortuito, un hecho determinante de esa conducta que yo no podía prever, que yo no podía evitar, que no podía soportar. Y por lo tanto se quiebra ese nexo de causalidad. Se limita, en este caso, la voluntad del agente infractor porque ocurrió una situación que efectivamente se impuso a lo que quería realmente el sujeto infractor. En este caso fortuito y fuerza mayor tienen consecuencias similares en su aplicación. Generan ese quiebre de nexo causal, sea el caso fortuito o la fuerza mayor. Quiebran ese nexo causal de la conducta infractora respecto al sujeto infractor. La importancia de la presencia, en este caso, de estos fenómenos, como es el caso fortuito, la fuerza mayor, como eximente de responsabilidad, radica fundamentalmente en que constituyen un limitante de la voluntad de los sujetos que han incurrido en una falta. Hay una falta, pero hay un limitante de su voluntad, dado que el resultado fue promovido por la presencia de condiciones externas que son imprevisibles e irresistibles. No podía prever yo, ni tampoco podía evitarlo. Era demasiado grande, era algo muy fuerte, por ejemplo, un terremoto, un huaico. Yo no podía preverlo y tampoco podía hacer nada para que no ocurra. Entonces, respecto a la imprevisibilidad, hay que tener en cuenta que esta se da cuando existen hechos fuera de lo normal, fuera de lo ordinario. No pudo preverse, no sabía yo que existía. La próxima semana iba a haber una tormenta eléctrica. Yo no sabía que iba a haber un derrumbe. Mientras que la irresistibilidad está vinculada a la imposibilidad de evitar el hecho, a pesar de las medidas tomadas, a pesar de lo que intenté hacer, era demasiado fuerte, poderoso ese hecho. Yo no podía evitar. Ambas características, ser imprevisible, ser irresistible, se suman a la extraordinariedad. Ese es un hecho extraordinario, un hecho que no ocurre normalmente. Entonces, en caso se verifique un incumplimiento intencional al deber legal impuesto a un servidor, a un agente infractor, no se configura un suceso de caso fortuito o fuerza mayor, dado que en este caso el hecho infractor sí pudo ser evitado por el servidor civil, puesto que se encontraba a su alcance el haber tomado todas las medidas que hubiesen evitado la ocurrencia de la infracción. A esas condiciones externas de este eximente se debe añadir que resulta importante verificar el actuar del servidor civil con la debida diligencia, puesto que tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar los resultados infractores provenientes de ese caso fortuito o la fuerza mayor, por lo que toda producción de un resultado típico que no se deba al menos a un comportamiento culposo o imprudente debe considerarse como fortuito y por lo tanto excluirse de lo que corresponde sancionar, porque ya no ha sido un comportamiento con este ánimo subjetivo, culposo, doloso, sino existió una actuación básicamente generada por la situación fortuita. Ahora,
Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de la aplicación de ese supuesto de caso fortuito y fuerza mayor como eximentes, que, por ejemplo, las inasistencias, ¿no? Un caso que también es considerado una falta, inasistencias como tal, que yo no voy al centro de trabajo reiteradamente, para que sean justificadas, debe haberse producido por un caso fortuito fuerza mayor. Existió pues un paro de transportistas, existió efectivamente un bloqueo de carreteras que impide de cualquier forma cumplir con su asistencia regular al centro de trabajo. O un problema de salud, se puso mal efectivamente la persona en camino al trabajo. Entonces, si no se dan las razones específicas que motivaron que la persona no fuera al centro de trabajo, de manera tal no se comprueba que haya mediado un caso de fuerza mayor o de caso fortuito para ser exonerado del deber de asistencia. No se puede exonerar porque no comprueban que efectivamente hubo ese supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, se producirá en estos casos el quiebre del nexo causal cuando se acredita, sin ninguna duda, de manera fehaciente, la ocurrencia de una circunstancia extraordinaria, imprevisible, irresistible, la cual se produce si que exista una relación directa entre la voluntad. Yo no tuve la intención de que se produzca ese resultado. No hay una relación directa, por eso no hay una relación de causalidad entre la voluntad del agente infractor y el resultado. Así se configura esta causal de eximencia de responsabilidad. Y los hechos que configuran el caso fortuito o la fuerza mayor deben estar debidamente acreditados. Y la carga de la prueba, como ocurre en estos supuestos de eximencia, corresponde al servidor público. Entonces, ¿qué es lo que debe probarse en estos casos? En el caso fortuito o la fuerza mayor, tiene que probarse la concurrencia de un hecho de carácter extraordinario, imprevisible e irresistible. ¿Y qué se excluye? El incumplimiento intencional al deber legal impuesto al servidor civil. No es que fue imprevisto. Yo sabía que tenía un deber legal y no lo cumplí. O que el hecho no tenga su origen en un comportamiento culposo o imprudente del servidor civil. Si en ese caso sabemos que hubo una imprudencia de parte, sabiendo que iba a haber un derrumbe, sabiendo que efectivamente ya estaba bloqueada la carretera, quise llevar bienes de primera necesidad, eso ya hay imprudencia de parte del servidor. O que el servidor no adopte las medidas a su alcance para evitar la ocurrencia del hecho infractor. Él podía tomar medidas para evitar esa situación y no las tomó. Hay que tener, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? El servidor que incumple, ¿no? Como comentábamos, el deber de asistir a su centro de trabajo, por ejemplo, por la producción de fenómenos naturales graves, de un sismo, de un derrumbe, condiciones meteorológicas, lluvias torrenciales, que hacen imposible el traslado de su trabajo a su trabajo desde su casa, por ejemplo. Es muy riesgoso, es imposible moverse. O el caso de una persona que atiende en mesa de partes, ¿no? Donde reciben los documentos de una entidad, y por la presencia de un tumulto que causa estragos en el local, ¿no? Entra gente, hay un reclamo, y efectivamente generan que exista mucho problema para ingresar al local, y efectivamente en ese caso la persona no puede cumplir con su labor de mesa de partes. Entonces, eso va a implicar un supuesto de fuerza mayor. Entonces, de este eximente de responsabilidad, la aplicación de este eximente por caso fortuito o fuerza mayor, efectivamente implica la acreditación por parte del agente infractor de la concurrencia de un hecho de carácter extraordinario, imprevisible e irresistible. Y la entidad que le corresponde evaluar que el hecho infractor se produjo
por una circunstancia ajena a la voluntad del servidor o sin mediar una actuación imprudente del servidor civil. Tiene que analizar también si existían otras medidas al alcance del servidor para evitar la ocurrencia del hecho infractor, si podía hacer algo más y no era tan irresistible ese hecho. Pudo haber tomado otras medidas correctivas, preventivas, para solucionar la situación sin que efectivamente eso conlleve el perjuicio que se generó o la conducta infractora que se generó. Otro supuesto de eximente importante que está establecido también en este régimen es el ejercicio de un deber legal, de una función, de un cargo o de una comisión encomendada. ¿Cómo se traduce este supuesto de eximencia de responsabilidad? Esta clase de eximente de responsabilidad, ¿qué es lo que hace? Se relacionan con la ocurrencia de infracciones en el cumplimiento de disposiciones normativas, un deber legal, o en el cumplimiento de un mandato emitido por la autoridad en ejercicio de sus funciones, o del cargo o de la comisión que se le ha encomendado a esa autoridad. Y lo que hacen sobre todo este supuesto de eximencia es eliminar la antijuridicidad de la conducta infractora. Se rompe ese carácter antijurídico, ir contra la norma de parte de la conducta infractora. Ahora, con relación al ejercicio de un deber legal, se señala que el obrar en cumplimiento de un deber legal implica que existe una acción u omisión establecida por la norma, o inclusive el acatamiento de sentencias o el cumplimiento de órdenes que amerita ser cumplida, por lo que el destinatario de dicho deber se encuentra en la obligación de cumplir esa orden o el mandato de la norma. No cabe duda que en la medida que se verifique la existencia de una disposición normativa o un mandato judicial de imperativo cumplimiento, yo no puedo desligarme de ese mandato, se advierte que la persona, el agente infractor, se ve obligado, se ve compelido a acatar en todos sus extremos ese mandato. Igual situación ocurre cuando el servidor, el agente infractor, se ve obligado a cumplir con un mandato por una autoridad en ejercicio de función, de un cargo o de comisión encomendada. Para que se configure este eximente de responsabilidad, efectivamente se reconoce que el ejercicio de un deber legal, de una función o de una comisión encomendada constituye un supuesto de eximente porque impide que se aplique una sanción al servidor. Por ejemplo, si cumple una orden encomendada por un superior, está exento de responsabilidad. Para analizar esta causal, si yo he cumplido una orden de un superior, efectivamente, hay que tener en cuenta que este supuesto de eximencia, ya lo habíamos visto, también está reconocido en la ley 2744, el cual también precisa que es eximente de responsabilidad la orden de la autoridad competente expedida en el ejercicio de sus funciones. En este caso, nos encontramos ante el supuesto de una obediencia debida, porque el autor, el agente infractor, comete una acción o omisión en el cumplimiento de una orden impartida por una autoridad pública, a la cual tiene que obedecer sus instrucciones. Se debe tener en cuenta el cumplimiento y concurrencia de los siguientes elementos para que se aplique este supuesto de eximencia. Esta orden tiene que ser obligatoria, por lo que no podrá provenir de una sugerencia. No es que le sugirió actuar así, le recomendó actuar así, que era una recomendación, una sugerencia sujeta a la libre apreciación del administrado. No, era una orden como tal por alguien que tenía la competencia para emitir esa orden y por lo tanto tenía que cumplirse.
El administrado debe encontrarse en una situación jurídica, es un dependiente, es un subordinado, es un administrado que está en relación de subordinación, en relación de jerarquía con otra autoridad, en que le corresponde acatar las órdenes dictadas por la autoridad administrativa. Y la orden debe provenir de una autoridad competente y dentro de sus límites ordinarios. O sea, no es que alguien usurpó funciones, no es alguien que creía que tenía esa función, sino que era una autoridad competente. Podía efectivamente esa autoridad competente dictar esa orden. Tenía toda la posibilidad de dictar esa orden como tal. Y la orden no debe ser en sí misma un mandato claramente ilegal o de manera manifiesta. No le puede ordenar tampoco algo que es abiertamente contrario a la ley o de manera manifiesta está yendo en contra del ordenamiento jurídico como tal. Entonces, podemos ver que se precisa la concurrencia de determinados elementos para la configuración de esta causal. Los aspectos más relevantes de este eximente para que se pueda configurar, debe probarse, por ejemplo, en el caso de un ejercicio de un deber legal, la existencia de una acción u omisión establecida en una norma, que incluye el cumplimiento de mandatos judiciales. ¿Qué se excluye en este supuesto? Las disposiciones normativas o mandatos judiciales no vinculantes para el servidor civil, aquello que no le es obligatorio para el servidor. Por ejemplo, el cumplimiento de mandatos judiciales con calidad de cosa juzgada, ya de cosa definitiva, ya en la última instancia, vinculados, por ejemplo, a la reincorporación de trabajadores. Si hay un mandato judicial, yo tengo que cumplirlo, porque ya está en cosa juzgada, ya se ha pronunciado definitivamente el Poder Judicial. Por lo tanto, yo no puedo incumplir, y así lo establece la Constitución, los mandatos judiciales. Yo tengo que obligatoriamente acatar ese mandato judicial. ¿Y qué pasa en el ejercicio de la función, cargo o comisión encomendada? En este caso, existe una acción o una omisión cumpliendo un mandato emitido por autoridad competente, incluyendo al personal jerárquico como tal. ¿Qué se excluye en este caso? Como ya les decía, no constituye el ejercicio de una función, de un cargo o de una comisión, las sugerencias, opiniones o recomendaciones dirigidas al servidor civil, o que el destinatario de la orden sea un servidor distinto al sujeto infractor. No estaba dirigida a esa persona la orden. O órdenes que estaban fuera del ámbito de competencia de la autoridad que la emite. No formaba parte de sus atribuciones. No podía dictar esa orden. Por lo tanto, yo no tenía la obligación de acatarla, porque no era el competente. No tenía, si queremos llamar, la función correspondiente para poder imponer esa decisión. O los mandatos contrarios al ordenamiento jurídico de forma manifiesta. Yo sé que eso está abiertamente ilegal. Me pide entrar a un domicilio sin autorización, me pide destruir un bien, me pide efectivamente retener a una persona indebidamente. Eso está prohibido. Entonces, así me lo ordene, yo no lo voy a cumplir, porque es abiertamente, manifiestamente ilegal. Por ejemplo, que en este caso es un supuesto de eximencia, la entrega de información confidencial realizada al Ministerio Público, por ejemplo, porque el Ministerio Público tiene atribuciones legales para solicitar información confidencial. Entonces, si yo recibo un mandato, un pedido del Ministerio Público al respecto, yo tengo que cumplirlo, porque el Ministerio Público me lo está pidiendo en ejercicio de sus atribuciones. Yo estoy cumpliendo porque hay una autoridad que tiene competencia para ordenarme eso. Y yo estoy cumpliendo con entregarle, por tanto, esa información. Es lo que corresponde hacer. Entonces, para la aplicación de este eximente por ejercicio de un deber legal, de una función o cargo o comisión encomendada, corresponde que el agente infractor acredite la presencia de una disposición normativa o mandato judicial de carácter vinculante, que le obliga
a realizar determinada actuación. Yo tengo que cumplirlo sí o sí. De igual forma, tiene que constatarse la existencia de una orden emitida por una autoridad competente, incluyendo personal jerárquico, que exija al servidor realizar una acción u omisión que genere el hecho infractor. En ambos casos, esa disposición normativa, ese mandato, debe tener un carácter imperativo, es obligatorio, y no ser contraria, como decíamos, a manifiestamente, claramente, ilegal, ir en contra del ordenamiento jurídico. La autoridad tiene competencia para ello. No es alguien que cree que tiene la función, no, es la autoridad quien la ley le ha dado competencia, le ha dado las atribuciones, las funciones para dictar ese tipo de órdenes, de mandatos como tales. Y efectivamente, en este caso, ese eximente configura la liberación de responsabilidad si yo acredito que ha actuado en el marco de ese cumplimiento de esa orden, de ese mandato como tal, que era válido, que era debido como tal cumplir. Otro supuesto de eximencia de responsabilidad es el error inducido por la administración a través de un acto o disposición confusa o ilegal. Este supuesto de eximente de responsabilidad está relacionado con el principio de predictibilidad o de confianza legítima, que está en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Este principio establece que la autoridad administrativa tiene la obligación de brindar a los administrados información veraz, completa y confiable, de manera tal que estos presuman solicitud. O sea, yo presumo que la información que me brinda un ministerio, un gobierno regional, una municipalidad, es veraz, es completa. Yo presumo que lo que me dicen ellos es correcto, porque es una autoridad pública que me está informando, que me está brindando información al respecto. Entonces, cuando se evidencia que el agente infractor actuó de una determinada forma y sustenta su accionar a partir de una expectativa que le generó la misma administración pública, la actuación de la administración pública le generó una expectativa de que debía actuar así. Entonces, en este caso, si demuestra ello, que su conducta nació de lo que la misma administración le manifestó, le indicó, estableció, se le eximirá de responsabilidad si por este ejercicio incurre en alguna infracción. Ahora, este eximente de responsabilidad incluye dos escenarios. Uno es el que hablábamos, el error inducido a través de las actuaciones materiales de la administración pública, que se manifiesta fundamentalmente cuando el servidor o el funcionario es inducido a error a través de un acto concreto realizado por la administración, como podría ser, por ejemplo, ese acto concreto, el otorgamiento de información errónea. Yo pedí algo y me dieron información errónea. Pronunciamientos erróneos reiterativos sobre una determinada materia. O sea, yo veo que varias veces una entidad pública está dando respuestas de manera reiterada sobre una determinada materia que permiten concluir a la gente que dicho pronunciamiento es correcto, es la interpretación conforme a derecho, porque siempre lo dice la administración. Siempre reiteradamente viene diciendo lo mismo sobre determinada materia. Se puede construir ahí, por ejemplo. Se puede habilitar esa zona, lo está diciendo reiteradamente. Se puede contratar de esa manera. Entonces me induce a error. Yo asumo que eso es correcto. Entonces, ese pronunciamiento, esos mandatos confusos también, o manifiestamente contrarios a derecho, que van generando un error al administrado. Y también hay el supuesto del error inducido a través de un cuerpo normativo, que si bien es emitido por la autoridad competente, la autoridad administrativa, como comentábamos, tiene la potestad normativa, potestad reglamentaria,
en la cual yo puedo efectivamente considerar que las normas que emite una entidad pública, por ejemplo una municipalidad, son correctas. Sin embargo, en esos casos, el error inducido a través de un cuerpo normativo, que si bien es emitido por la autoridad competente, contiene disposiciones defectuosas que generan confusión respecto a lo que es correcto, a la licitud o no de una actuación, o son manifiestamente contrarias a derecho. Así como también hay que tener en cuenta el error inducido a través de una disposición administrativa ilegal que ordena la realización de un acto que, si bien es conforme a derecho, hay otra norma de superior jerarquía, como puede ser una ley o un reglamento general, que no resulta lícita esa conducta que ha dispuesto la administración, que ha ordenado como tal. Es de suma importancia en este supuesto que se verifique que la actuación de la administración pública debe ser concluyente. Es decir, que resulta suficiente para generar en el servidor la convicción de que se encuentra actuando con licitud. Por lo tanto, debe existir un nexo causal entre la conducta del servidor civil y la actuación de la entidad. Esta actuación de la entidad es la causa o justificación de dicho actuar. Caso contrario, el eximente de responsabilidad no se configurará. Lo clave aquí es que demostrar que es la actuación de la entidad la que ha generado ese accionar de mi parte como infractor. Yo he cometido esa conducta porque la administración me llevó a error, me generó esa situación. Fue la causa de que me equivocara o que adaptara una conducta inapropiada, inadecuada. Ahora, no resulta admisible en este supuesto de eximencia alegar como error inducido por la administración la falta de respuesta a solicitudes. Por ejemplo, no me responde una solicitud de autorización que yo he presentado, puesto que siempre debe haber una actuación material o la emisión de un pronunciamiento de la entidad expreso para considerar concedido lo solicitado. Nunca me contestó y por eso yo pensé que estaba bien. No, tiene que haber un pronunciamiento expreso que me autorice a actuar de esta manera. Entonces, en este eximente de responsabilidad, tiene que probarse la existencia de un acto concreto realizado por la administración o disposiciones confusas que puedan generar confusión respecto a la licitud o no de una actuación. ¿Y qué se excluye? La falta de respuesta a una solicitud o pedido realizado a la entidad. No me han respondido, yo no puedo considerar que estaba actuando bien. Tiene que haber una respuesta que me diga que eso es lo correcto, que debo actuar de esa manera. Si no me responden, yo no puedo decir que la administración me indujo a error. O también se excluye las actuaciones manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico. Esas actuaciones yo no puedo alegar efectivamente que me indujeron a ese error. Por ejemplo, en este caso, puede considerarse la aplicación de este eximente cuando el servidor realiza una actuación administrativa que se sustenta en la directiva de contrataciones aprobada por la misma entidad. Pero esta directiva va en contra de la ley de contrataciones del Estado. Hay una norma, como les decía, de superior jerarquía que la norma reglamentaria no está observando, no está cumpliendo correctamente. Y sin embargo, el servidor se rige por la norma aprobada por la entidad. Él considera, pues, presume que esa norma es correcta, es válida, que ha sido correctamente emitida, y eso lo induce a error en su accionar. Entonces, se considera que este eximente por error inducido por la administración exige que la persona infractora acredite la existencia de una actuación material o un cuerpo normativo, una disposición normativa, una norma emitida por la entidad que genere confusión sobre la licitud de determinada actuación que a la postre genere el hecho infractor. Asimismo, resulta importante sustentar que ambos actos de la administración resultaron suficientes
para generar en el servidor la convicción de que se encontraba actuando con licitud. Ahora, no se considera dentro de ese eximente la falta de respuesta a algún pedido por parte de la entidad. Entonces, yo no puedo alegar, por ejemplo, que las inasistencias al centro de trabajo se encontrarían justificadas al haber presentado una solicitud de licencia sin goce de haber, antes de incurrir en el hecho infractor, porque tenía que yo, para poder irme de mi trabajo, faltar 2 semanas al trabajo, tenían que haberme aprobado expresamente la solicitud de licencia. Yo no puedo suponer que me han aprobado la solicitud de licencia, tienen que aprobarme expresamente esa solicitud de licencia. Y otro supuesto también de eximente de responsabilidad, en este caso, que también es importante tener en cuenta, es la actuación funcional en caso de catástrofe o desastres naturales inducido o inducidos que hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones inmediatas e indispensables para evitar o superar la inminente afectación de intereses generales como la vida, la salud, el orden público y otros más. A diferencia del supuesto recogido, por ejemplo, en el caso fortuito o fuerza mayor, a diferencia de ese supuesto, en este caso, la situación de catástrofe o desastre como tal, natural o inducido, no es causa en sí misma que origina el incumplimiento de determinada obligación por parte del servidor. En este supuesto, el incumplimiento de determinada obligación se produce con posterioridad a la ocurrencia del siniestro, puesto que la actuación ya del servidor se ve motivada ya porque ya ocurrió un desastre, ya ocurrió un terremoto, ya ocurrió una inundación, ya ocurrió esta situación que implica que yo tenga que adoptar como servidor o funcionario, tengo que adoptar medidas para evitar que se afecten bienes jurídicos tan importantes como la salud, como la vida, como el orden público. Entonces yo tengo que responder, actuar ante esa situación que ha ocurrido. Tengo que tomar medidas, no puedo esperar mucho tiempo, tengo que tomar medidas urgentes, inmediatas al respecto. Entonces, en este caso, no será sancionable la actuación funcional que se realice en desmedro de determinada obligación. Estoy incumpliendo una obligación normativa, pero para evitar o superar la inminente afectación a intereses generales como la vida, como la salud, como el orden público, y siempre que concurran determinados elementos que son, por ejemplo, un elemento objetivo compuesto por el accionar de esta persona, que en este caso es la actuación funcional. El servidor debe encontrarse desarrollando sus funciones. Está haciendo algo que le corresponde. Está haciendo una actuación porque es un funcionario del gobierno regional, es un funcionario de salud, de la Dirección Regional de Salud. Estoy actuando en el marco de esas funciones. Tiene esta medida también una finalidad. Tiene que evitar, yo estoy haciendo estas acciones porque estoy buscando evitar o superar una inminente afectación de intereses generales, como la vida, la salud, el orden público. Si está puesta tiene que existir una puesta en peligro real de estos bienes jurídicos. No es algo que yo suponga o que crea que va a pasar, no. Tiene que ser un peligro real, que esté en riesgo la vida, la salud. Tengo que acreditar que efectivamente existía un riesgo, que si yo no tomaba medidas al respecto, se podía fallecer algunas personas, se podían enfermar algunas personas, podía efectivamente desbordarse el orden público. Tengo que acreditar que ese peligro era real, era acreditado como tal. Y también hay un elemento, una condición necesaria que tiene que cumplirse. La necesaria intervención, en este caso del agente infractor, para evitar o superar este peligro inminente, con acciones inmediatas e indispensables. De no realizarse estas medidas,
la consecuencia sea la afectación de los bienes jurídicos como la vida o como la salud. Si yo no actuaba, había gente que iba a ser afectada o efectivamente la salud de esas personas iba a ser perjudicada. Y también corresponde en este caso al servidor acreditar que su intervención resultaba indispensable. Si él no hubiera actuado de esa manera, no se hubiera evitado la lesión a determinados bienes jurídicos ante una situación de calamidad. Dado que si se verifican que existían otras medidas para preservar los intereses generales, no se configura este eximento. Tiene que efectivamente acreditarse que esa era la única medida que podía adoptarse. Era indispensable que interviniera y que realizara esa actuación el funcionario o servidor. No podía esperar más. Había una inminente afectación de intereses generales y en este caso había que actuar rápido. Y este supuesto también nos lleva a este eximente de la actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social o relacionados a la salud o orden público. En este caso, se tratan de casos diferentes a catástrofes o desastres naturales. No se trata de ese tipo de situaciones, pero que se hubiera requerido la adopción de acciones inmediatas para superar o para evitar la inminente afectación de estos intereses generales. Este supuesto requiere también determinados elementos para su configuración. Uno de ellos es un elemento objetivo, ¿no? Compuesto por el accionar del servidor, que en este caso es la actuación funcional. En ese sentido, el servidor debe encontrarse desarrollando sus funciones. Y hay una finalidad, que es privilegiar los intereses superiores de carácter social o relacionados a la salud o al orden público como tal. Hay una condición también necesaria para la aplicación de este eximente. Se limita el accionar del servidor solo a aquellos casos en que se hubiera requerido la adopción de acciones inmediatas para superar o evitar la inminente afectación de los intereses superiores relacionados con la salud o con el orden público. Tenían que ser acciones que no podían esperar, eran urgentes. Esta condición hace referencia a que el accionar debe ser inmediato, de modo que conductas ya premeditadas o permanentes a lo largo del tiempo se encuentran excluidas. Esto no podía preverse. Yo tenía que actuar inmediatamente porque así las circunstancias lo ameritaban. Por lo tanto, yo no puedo justificar ese eximente si eso ya lo había planificado anteriormente. Ya eso ya no está ya comprendido dentro del eximente de responsabilidad que estamos viendo. En la medida que no se acredite que el accionar del servidor resultaba necesario para tutelar las finalidades específicas, como la salud, como el orden público, puede inferirse que la actuación del servidor no fue motivada por un interés general, sino por un interés particular. Y ahí ya no se aplicaría este eximente de responsabilidad. Este supuesto excluye los casos de catástrofes, de desastres naturales o inducidas, porque ya están regulados en el eximente que vimos anteriormente. Entonces hay que evaluar, en el caso concreto, si efectivamente estamos hablando de este eximente o los que hemos visto anteriormente. La clave aquí es demostrar que eran acciones inmediatas y además eran indispensables. No pude prever, no eran premeditadas, y si yo no actuaba de esa manera, la afectación a bienes superiores, a intereses generales, era mayor en ese supuesto. Intereses superiores de carácter social o relacionados a la salud o al orden público. Eran los supuestos que me justifican que yo haya actuado de esa manera, incluso vulnerando normativa, pero que había algo privilegiado, en este caso tenía que protegerse, cuidarse, proteger, y como tal, evitarse que se generen daños mayores. Y tenemos también el tema de la subsanación voluntaria como atenuante, ¿no? Habíamos visto que en la ley 2744, la subsanación voluntaria es considerada un eximente, pero en la ley de servicio civil, esta subsanación voluntaria es considerada como atenuante. Entonces ustedes ven aquí
que hay un tratamiento diferente. Aquí la subsanación voluntaria por parte del servidor del acto imputado constitutivo como infracción tiene que darse también, esto es igual a la ley 2744, tiene que darse con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento y puede ser considerado un atenuante, así como que tiene que estar debidamente acreditado y motivado. Con relación a la aplicación del atenuante de subsanación voluntaria, hay que tener en cuenta que este no resulta ser un mandato imperativo, la atenuación de la responsabilidad, al establecer que puede ser considerada. Entonces, no es obligatorio que se considere necesariamente como atenuante y, por tanto, no constituye una obligación ineludible que deba cumplirse en todos los casos. O sea, no es que siempre, porque hay subsanación en este régimen, tenga que yo necesariamente aplicar el supuesto de atenuación. Siempre que, y esto sí es en toda sanción, aún cuando no hay atenuantes, siempre toda sanción tiene que guardar coherencia con los principios de razonabilidad y de proporcionalidad establecidos ya desde la Constitución. El artículo 200 de la Constitución del Perú habla de la razonabilidad y la proporcionalidad en las sanciones a imponer. Y también es importante tener en cuenta que la comisión de conductas sumamente graves, por ejemplo, el uso de título falso para laborar en la administración pública, actos de corrupción o actos de hostigamiento sexual, no pueden ser materia de subsanación bajo ninguna condición. Son actos demasiado graves. No pueden justificarse, no pueden atenuarse ni siquiera porque ya son actos de una mayor lesividad, de un mayor reproche. No pueden, en este caso, considerarse como supuestos en los cuales la subsanación les permita atenuar su responsabilidad. Ahora, para la configuración del atenuante, resulta importante que se evalúe la concurrencia de determinados elementos. Uno es un elemento temporal, ¿no? La subsanación de este acto debe realizarse antes de la notificación del acto de inicio del procedimiento disciplinario. Si las acciones se realizan luego de iniciado el citado procedimiento, ya no se considera como un atenuante, porque ya se notificó, ya sabía la persona que se le estaba iniciando un procedimiento administrativo disciplinario. Ya no se puede considerar voluntario, porque yo ya estoy actuando porque estoy con el temor a la sanción. Sé que me han iniciado un procedimiento que me han identificado una infracción. Entonces ya no se considera voluntario, porque yo estoy actuando ya motivado por esa posible sanción que me van a imponer. Por lo tanto, ya no podría considerarse como atenuante. Y también hay un elemento de fondo que básicamente está establecido que la subsanación de la conducta debe ser espontánea, sin que medie mandato alguno de la autoridad. No será voluntaria esa subsanación si existiera un requerimiento o una medida coercitiva dirigida al servidor. Debe verificarse que el servidor advirtió de manera anticipada su error u omisión, por él solo. Por eso es que es espontánea. Él tiene que haber advertido que se equivocó, que cometió una contravención, que quiere subsanar, que quiere corregir, que omitió algo y que ahora lo realiza. Eso tiene que ser advertido por el propio servidor como tal. Ahora, para considerar que la subsanación voluntaria de la conducta infractora tiene relevancia respecto a una situación, cuando los efectos de esta no se han consumado. Contrario a ello, no cabría subsanación. Si ya se produjo y ya no puedo volver las cosas hacia atrás, o no puedo ya corregir la situación, ya se consumó el hecho infractor, ya no cabría subsanación alguna, porque ya se agotaron los efectos de la conducta infractora. La lesión al interés tutelado ya se vuelve irreparable, ya se ocasionó el perjuicio de la entidad, ya se malogró el bien, ya que lo pudo subsanar. Se vuelve irreparable por cualquier otra acción que realice el servidor civil. Ya el perjuicio, por ejemplo, a la salud, a los bienes, a los recursos, ya se produjo. Y como tal, ya la subsanación ya no cabe en este caso. Ahora,
Hay que tener en cuenta que toda infracción usualmente es jurídicamente subsanable, lo que impide o dificulta su subsanabilidad es la posibilidad o no de revertir los efectos dañosos producidos. Así, por ejemplo, tenemos el caso, aquel servidor que en calidad de chofer realiza una maniobra imprudente, ocasionando daños al vehículo que le asignó la entidad. Sin embargo, ¿qué hace ese chofer? De manera previa, al inicio del procedimiento, asume los gastos de reparación del vehículo. En dicho supuesto, se configura una subsanación voluntaria como atenuante de su responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa del servidor encargado de la oficina de almacén, que de manera negligente omite verificar la fecha de vencimiento de los medicamentos ingresados, los cuales son distribuidos y finalmente consumidos por los pacientes? En tal caso, no hay posibilidad de remediar dicho actuar negligente, puesto que ya se distribuyeron, la afectación a la salud ya se consumó. Ya no voy a poder recuperar todos esos medicamentos que han sido distribuidos y que ya han sido consumidos por los pacientes. Ya no puedo subsanar esa situación. Por lo tanto, aquí no corresponde ya considerar esto como atenuante. Esta, como tal, es importante que los efectos, por lo tanto, no se hayan consumado. En este supuesto, ya si el medicamento fue ingerido por los pacientes, ya los efectos ya se consumaron. Ya no cabe considerar este supuesto de subsanación como atenuante. Y otro supuesto de atenuación que recoge este Ley de Servicio Civil es el reconocimiento de la conducta. El reconocimiento es considerado como un atenuante en este régimen disciplinario. El reconocimiento de responsabilidad tiene que ser, como ya lo había dicho, de forma expresa y por escrito. Una vez iniciado el procedimiento, ya se inició, yo reconozco mi conducta. Esto es recogido como un atenuante de responsabilidad. También está en la Ley del Procedimiento Administrativo General. No ha sido recogido en la Ley de Servicio Civil expresamente. Sin embargo, como ya hemos hablado al inicio de la clase, resulta posible que las entidades, al momento de graduar la sanción, consideren la configuración de este eximente de responsabilidad, en la medida que las disposiciones del TUO, de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 2744, resultan aplicables supletoriamente al régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil. En los aspectos que estos no están regulados por la Ley de Servicio Civil, se puede aplicar de manera supletoria la Ley 2744. En ese sentido, no resulta suficiente, en este caso, decir no está en la Ley de Servicio Civil. Se admite la aplicación del reconocimiento de responsabilidad como atenuante en regímenes disciplinarios especiales de forma supletoria. No resulta suficiente plantear el reconocimiento de responsabilidad en forma escrita, sino que se precisa formular indubitablemente, no debe quedar ningún tipo de duda de que el reconocimiento es total de la responsabilidad por la comisión de la conducta infractora. Entonces, cuando las entidades adviertan que un servidor formuló un reconocimiento expreso, indubitable, de la comisión de una infracción, dentro del procedimiento administrativo disciplinario, corresponde que emitan un pronunciamiento al momento de graduar la sanción. Tienen que evaluar considerando ese reconocimiento al momento de establecer cuánta sanción voy a imponer. Ahora, hay que considerar que existen conductas que revisten tal gravedad que hacen insostenible la continuidad del vínculo laboral, por lo que aún si hubiera subsanación voluntaria en estos casos, como el reconocimiento de la comisión de la conducta infractora, aún no podrá operar como atenuante de responsabilidad. Ya lo decíamos, el caso de hostigamiento sexual, el caso efectivamente de uso de un título falso. En estos casos, aún cuando haya reconocimiento, no sirve como atenuante, así como decíamos en el caso de la subsanación voluntaria.
porque son conductas demasiado graves. No se puede, en este caso, considerar que aplique un supuesto de eximencia o, en este caso, de atenuación, aun cuando haya un supuesto de reconocimiento o de subsanación voluntaria como tal. Y ahora también es importante, para ir culminando, hablar de los supuestos de eximencia que tiene el régimen sancionador de la Contraloría General. ¿Se acuerdan que hablábamos de la clase pasada que este régimen sancionador se regula por la Ley Orgánica de la Contraloría y las nuevas conductas infractoras fueron establecidas en julio del año pasado? Ahí están las nuevas conductas infractoras que son procesadas por los órganos de la Contraloría. Y este régimen sancionador de la Contraloría tiene algunas de las conductas eximentes que ya hemos visto anteriormente, como la incapacidad mental, como el caso fortuito de la fuerza mayor, la actuación en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. Pero incluye otros supuestos de eximente de responsabilidad, como la ausencia de una consecuencia perjudicial para los intereses del Estado. Entonces puede ser que haya un incumplimiento normativo, pero no hay un perjuicio al Estado. No hay un perjuicio ni económico, ni al servicio público, ni a los intereses del Estado, al ejercicio de la función pública, no hay un perjuicio que pueda identificarse. Entonces, más allá de que hay un incumplimiento normativo, no existe una consecuencia perjudicial para los intereses del Estado. Si se demuestra que hay una ausencia de una consecuencia perjudicial a los intereses del Estado, eso es considerado como un eximente de responsabilidad en el régimen de la Contraloría. Otro eximente interesante que está recogido en el régimen de Contraloría y no en otros es la actuación funcional que asegure el cumplimiento de las finalidades de una operación, de un proceso o una actividad de la entidad, en la medida que dichas finalidades sean legítimas y compatibles con el marco legal, tampoco son fuera del marco legal, que los beneficios, aquí es un análisis interesante, que los beneficios sean mayores a los perjuicios generados y que el funcionario o servidor público no haya generado beneficios indebidos para sí o para terceros. Entonces, es un supuesto muy importante que ayuda al gestor público para justificar su actuación, incluso para eximirse de responsabilidad, demostrando que los beneficios de su actuación hayan sido mayores a los perjuicios generados y que no ha sido en provecho de ningún tercero ni de propio. Ha sido efectivamente una actuación básicamente mirando a cumplir los objetivos de una operación, de un proceso. Es lo que quería el funcionario que de todas maneras se dé, que se cumplen los objetivos, las finalidades. Y eso es lo que predominó en este caso. Si se evalúa esta situación, puede esta actuación funcional considerarse como un eximente de responsabilidad. Y otro tema importante es que agrega en la ley de la Contraloría el error invencible producido por la administración o por un acto o una disposición administrativa confusa y ilegal. ¿Por qué destaco el error invencible? No habla de cualquier tipo de error, como habla la ley de servicio civil o la ley 2744. Aquí hablamos de un error que efectivamente, con esa categoría de invencible, efectivamente no había ninguna forma de poder comprobar, establecer que efectivamente esa disposición de la administración era contraria a la normativa, ilegal, y que no debía cumplir. Él estaba plenamente convencido y todas las circunstancias lo llevaban a adoptar esa decisión por la disposición o el acto de la administración. No había forma que no superara ese error, por eso es invencible. No había forma de poder tomar otra medida. Él estaba plenamente convencido que la actuación de la administración o la disposición de la administración lo convenció de ello y actuó en tal medida de esa manera. Y otro supuesto de eximente interesante que recoge la ley de Contraloría es la actuación funcional, y esto se parece bastante al tema de la ley de servicio civil, la actuación funcional en caso de catástrofe, de desastres naturales
o inducidos, estado de emergencia o emergencia sanitaria. Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, una emergencia sanitaria como la que hemos tenido con el COVID, declarados por la autoridad competente. Cuando aquí, ¿qué es lo importante? Los intereses de la vida, la integridad, la seguridad, la salud, el orden público, hubieran requerido acciones inmediatas o indispensables para evitar la inminente afectación o superar los efectos ya adversos generados. Entonces, se ponen estas situaciones límite de emergencia, de desastre, hay que predominan intereses superiores como la vida, como la salud, como la integridad, como el orden público, que requieren, y aquí este supuesto de eximente de la ley de Contraloría, como que recoge lo que hablábamos de la ley de servicio civil, ¿no? Acciones inmediatas indispensables, que eran, no había otra forma para evitar que se afecten esos bienes jurídicos o para, en todo caso, contribuyen a superar los efectos perjudiciales que esa catástrofe, que ese desastre o esa emergencia que había generado. Y así como reconoce eximentes propios este régimen de la Contraloría, también tiene atenuantes propios. Recoge también, igual que la ley de servicio civil, la subsanación voluntaria por el administrado del acto u omisión imputado como infracción o la reparación del perjuicio económico atribuido con la infracción, con anterioridad también a la notificación del inicio del procedimiento sancionador. Se parece más a lo que está regulado en la ley de servicio civil que lo que está regulado en la ley del procedimiento administrativo general. Esta subsanación voluntaria tiene que ser antes de enterarse de que existe un procedimiento administrativo sancionador. Y esa subsanación voluntaria o la reparación del perjuicio económico, que es un supuesto que no está en la ley de servicio civil, es considerada, si se hace de manera espontánea, si se hace de manera voluntaria, si se hace sin que se lo diga ninguna autoridad, se considera como un supuesto de atenuante en este régimen de la Contraloría. Otros supuestos de atenuación, porque aquí este régimen de la Contraloría sí ha desarrollado varios supuestos como atenuantes, es la actuación también en privilegio de intereses superiores, aquí lo trata de manera diferente a la ley de servicio civil, intereses superiores en los casos de no haya catástrofe o desastre natural. En este caso se hubieran adoptado acciones inmediatas para evitar la afectación a esos bienes jurídicos o superar los efectos adversos generados. En este caso, a diferencia de la ley de servicio civil, que ese supuesto lo consideraba como un eximente, la ley de Contraloría lo considera como un atenuante. El reconocimiento de la infracción imputada también es considerado como un atenuante en el régimen de Contraloría, siempre que ese reconocimiento sea de forma expresa al momento de presentar sus descargos. Ya inició el procedimiento, me notificaron de la imputación de la infracción. En ese caso, el reconocimiento al momento de presentar mis descargos es considerado como un atenuante, siempre que sea indubitable, expreso, como habíamos conversado, es considerado como un atenuante de responsabilidad. Un supuesto de atenuación que no estaba considerado en ningún otro régimen, que lo considera el régimen de Contraloría, es la condición de denunciante, de quien ha sido autor o copartícipe en los hechos que configuran la infracción. Yo soy denunciante, a pesar de que he cometido o he sido partícipe en la infracción. Siempre que la denuncia sea calificada de acuerdo a la ley, es una ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz. Si estoy dentro de ese supuesto de esta ley, se considera que efectivamente tengo la condición de denunciante protegido por esa ley. Yo mismo estoy denunciando ese hecho a pesar de que yo intervine en ese hecho infractor. Eso se considera como un supuesto de atenuación de la responsabilidad. Y también considera como atenuante de responsabilidad la colaboración oportuna y pertinente en el procedimiento sancionador, por medio del aporte o la documentación, información, que yo estoy colaborando dentro del procedimiento, yo soy colaborador, ya me vuelvo un colaborador de la administración, que permita esa colaboración o coadyuve a establecer y acreditar la infracción cometida por los demás administrados comprendidos en dicho procedimiento. Yo estoy contribuyendo a que la administración conozca con mayor claridad, con mayor certeza, cómo actuaron los otros administrados comprendidos en dicho procedimiento. Esa colaboración
que va a evaluar la entidad, la administración, en este caso la Contraloría, de que esa colaboración sea oportuna y que sea pertinente, que en verdad aporte datos relevantes, objetivos, sustanciosos, para acreditar la infracción cometida por otros partícipes dentro del procedimiento. Entonces tenemos en este régimen de la Contraloría otros supuestos de atenuación que no estaban en la ley de servicio civil o en la ley 2744, que hablaban básicamente de la subsanación, en el caso de la ley de servicio civil y el reconocimiento, también en el caso de la ley 2744, sino que aquí tenemos otro tipo de atenuantes, como la condición de denunciante, la colaboración oportuna, y el reconocimiento de la infracción imputada o la reparación del perjuicio económico. Son supuestos también considerados como atenuantes de responsabilidad en el régimen de la Contraloría General. Entonces, como ustedes pueden ver, esta aplicación de eximentes y atenuantes varía mucho de acuerdo al régimen sancionador en el que nos encontremos, y su relevancia sobre todo incide en las personas que sí han cometido una conducta infractora, pero la aplicación del eximente puede llevar a que no se considere finalmente la responsabilidad, porque hay algo que justifica sancionar o justifica que hayan actuado de esa manera por una situación imprevisible, irresistible, o que hayan actuado así por una orden, o hayan actuado por una situación de emergencia, de catástrofe, que implicaba que debían tomar medidas inmediatas, que no podían ser evitadas, que tenía que hacerse esas actuaciones de todas maneras, porque si no había un perjuicio mayor a temas tan importantes como la vida o la salud. Y los atenuantes, básicamente, la subsanación y el tema del reconocimiento, recogidos de manera similar en el régimen de Contraloría y de manera diferenciada con la subsanación, que tiene en la ley 2744 un tratamiento diferente. La subsanación sí considerada como eximente en la ley del procedimiento administrativo general, y que es tratada diferente en otros regímenes sancionadores, como en el caso de la ley de servicio civil y la ley de Contraloría, que la regulan solamente la subsanación voluntaria como un atenuante. E insisto, voluntaria, no porque me obligan, no porque me enteré que inician un procedimiento, sino porque yo espontáneamente, como presunto infractor, asumo, subsano, si puedo hacerlo todavía, los efectos de mi conducta infractora. Entonces, bueno, resumiendo, y Paola me indica si hay alguna pregunta, hemos visto un panorama general de la configuración de las infracciones, de la necesidad de evaluar la culpabilidad del agente infractor. Hemos visto en la clase anterior específicamente el régimen de infracciones de la Contraloría, cómo se ha configurado este nuevo régimen sancionador que ha entrado en vigencia hace un año, la importancia que tiene sobre todo en las entidades de la administración pública, y siempre, antes de imponer una sanción, evaluar la aplicación de eximentes o atenuantes de responsabilidad, porque ellos van a incidir ya sea en determinar finalmente la existencia de una responsabilidad, o en todo caso, estableciendo la responsabilidad, pueden disminuir la sanción por parte del presunto infractor. Entonces, vamos a quedar aquí. Me dices, Paola, si hay alguna inquietud adicional, por favor. Paola. Doctor, ¿cómo está? Parece que Paulita se quedó dormida. Doctor, ¿es alguna pregunta para el ponente? ¿Ahora estás ahí? Bueno, doctores, si no hay más preguntas, daremos por culminar la sesión de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo martes, donde culminaremos el diplomado de esta especialidad. Doctor Roberto, una vez más, mi agradecimiento. Muchas gracias. Muy buenas noches. Henry, bueno, aprovecho ya cerrando estas sesiones de ahora. Gracias por la amable invitación otra vez, y estamos otra vez viéndonos en otras actividades académicas. Hasta una próxima oportunidad. Un gran saludo para todos. Gracias, profesor. Buenas noches. Nos vemos luego.